Por la mañana, en la conferencia presidencial se anunció que para 2023 habrá aumentos de 20% al salario mínimo. El acuerdo es unánime, en consenso entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores. Una noticia que llamó de inmediato, por supuesto, la atención y que ha permitido comenzar un análisis a fondo. La ortodoxia noventera, por ejemplo, del mundo, prescribía que contener el salario mínimo era necesario. Todo esto para evitar inflación y turbulencia. Era una austeridad selectiva contra los trabajadores y a favor de las empresas. Estos mitos han caído. Es una buena noticia que el salario mínimo en México siga, por supuesto, recuperándose. Incluso el valor del salario mínimo hoy es prácticamente el doble en términos reales de todo el periodo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No ha habido incremento en la inflación ni pérdida de inversión a consecuencia de los incrementos históricos. Entonces vamos al análisis de la desigualdad. El 1% más rico del mundo tiene más del doble de riqueza que el 90% de la población mundial. La desigualdad en el mundo está profundamente arraigada y ha alcanzado un nivel escandaloso. No es obra de la naturaleza, como nos suelen decir quienes reproducen aquel concepto que supone que pobres habrá siempre. Por el contrario, es inherente al sistema capitalista como tal, que no puede sobrevivir sin desigualdades sociales, porque esta es una necesidad y a su vez resultado de la lógica de la acumulación del capital en cada periodo histórico. En otras palabras, la tasa de ganancia del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo, estas desigualdades que se habían aminorado en los llamados 30 años dorados del capitalismo, los que fueron de 1945 a 1975, un proceso único e irrepetible, según diversos intelectuales, sufrieron un cambio a partir de la crisis mundial de los años 70 del siglo pasado. El capital dio una respuesta global a esta crisis, como reestructuró sus espacios productivos y de servicios y lanzó una fuerte ofensiva sobre el mundo del trabajo, ofensiva generalizada, ya que buscó desmontar todas y cada una de las conquistas obreras que los trabajadores habían conseguido en su lucha contra la voracidad del capital y sostenida en el tiempo, porque dura hasta nuestros días, hoy por hoy, todo bajo la hegemonía del capital financiero, es decir, inició la época del neoliberalismo. Cuando parecía que la crisis mundial del 2008 sería un freno a la acumulación por valorización financiera y su impacto social, resultó una oportunidad nuevamente para que estos personajes buscaran profundizar la desregulación de los mercados y el peso de los organismos financieros internacionales juega un papel determinante. Son gobiernos a los que nadie eligió y deciden la suerte de países enteros. Ahí está el caso concreto de Grecia. Desde entonces, las desigualdades sociales han incrementado, particularmente en nuestra región, donde está fuertemente asociada a las clases sociales y a las cuestiones de género y, por supuesto, también en etnia. En América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza, mientras que la pobreza está aumentando. La CEPAL ha dicho que el 10.7% de la población, alrededor de 66 millones de personas, vivía en extrema pobreza tan solo hace 2 años. La contrapartida de este incremento de las desigualdades es la oleada de rebeliones y rebeliones, así como revueltas populares que recorrieron el mundo. La primavera árabe ocupa Wall Street, lo que pasó, por supuesto, en Sudán, en Argelia, el costo de lo que fue el pasaje del metro en Chile, el aumento, el paquetazo del FMI en Ecuador y también, por supuesto, en Colombia, sin olvidar la rebelión en Haití por la corrupción. Como se ve, el detonante ha sido distinto en cada país, pero hay un hilo conductor: las desigualdades sociales, los abusos del capital financiero, la cada vez mayor distancia entre las élites y los pueblos, lo que pone en crisis los regímenes democráticos. El problema no es la pobreza, sino la riqueza, que para concentrarse necesita de la expansión de pobres.